Gloria a Dios. Pues hoy tenemos nuestra Santa Cena, o la Cena del Señor, o la Cena Ministerial, Santa Cena Ministerial. ¿Por qué llamamos Santa Cena Ministerial como aparece ahí? Es porque queremos darle siempre a la Santa Cena un enfoque ministerial de los 5 ministerios primarios para tener una Santa Cena con enfoque apostólico, profético, evangelístico, pastoral. Amén. Queremos entregar ahorita el material que usted está recibiendo y que usted me pueda ir acompañando. Busqué que el material tenga casi todos los versículos ya listos para irlos leyendo y entendiendo, para que en lo menos posible se haga protocolo el ir a buscar los versículos. Algunos sí los vamos a buscar porque va a ser necesario, otros ya están ahí, pero la intención de hoy debe de ser una enseñanza. ¿Por qué queremos comenzar así? Porque se ha tomado muy a la ligera lo que es la Santa Cena, y a través del proceso del Evangelio se ha tomado como solo un acto que se hace una vez por mes. Llega a entender la profundidad o el porqué de la Santa Cena. Entonces hoy queremos arrancar, hoy es la primera Santa Cena con este enfoque ministerial, con Me Gozo Ministerios, pero queremos darle el fundamento sólido para que la Santa Cena la comencemos a tomar como una base fundamental de nuestra fe. ¿Por qué? Quiero que usted entienda que la Santa Cena representa el centro del Evangelio. En ella está dicho la máxima expresión total del Evangelio. La Santa Cena, o sentarse a recibir la Cena del Señor y tomar el vino que representa la sangre y el pan que representa la carne, expresa la máxima y total definición de lo que es el Evangelio. Si Cristo no hubiera muerto, tú y yo estuviéramos todavía muertos en delitos y pecados y tendríamos condenación eterna, pero la Santa Cena entonces representa ese sacrificio. Y yo anhelo que esta mañana podamos entenderlo y comenzar a hacer de nuestro conocimiento una palabra de verdad, para que en las siguientes reuniones, cuando se celebre Santa Cena, se tenga una postura clara ante la Santa Cena y no una postura religiosa o una actitud de sacrilegio o religioso o solo una simple forma de acercarnos, tomar el pan, no sé por qué, pero el vino, no sé por qué, pero ahí está, y ya me voy. Ya no es tiempo de eso. La noche está tan oscura y avanza que no tenemos que perder tiempo para que Dios revele lo que es esto. Amén. Entonces, acompáñenme a Primera de Pedro 1:18. Eso sí lo vamos a leer así. Primera de Pedro 1:18. Dice la palabra: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le has dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sea en Dios. Amén. Entonces, Padre, bendice esta palabra, que no regrese vacía, que esta enseñanza nos haga instruirnos en tus verdades para entender lo que es la Cena del Señor, Señor. Te lo pedimos, y que seas claro, conciso, directo para entenderlo, y que quede escrito en nuestros corazones para abrigar esta verdad que tú nos estás dando. Y así, Señor, podamos confirmar nuestra fe en Cristo, el único y suficiente Salvador y Redentor, en el que ha dado a toda la humanidad salvación
y que nosotros podamos aferrarnos, Padre, y estar firmes en nuestra fe en ti. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Así, antes de comenzar, quiero que vaya a Nehemías 8:8. ¿Y qué nos dice Nehemías 8:8? Dice, y leían el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. ¿Ven? Entonces yo quiero que eso hoy lo logremos hacer, que leamos claramente y poniendo el sentido de modo que entendamos la lectura, porque el documento que le estoy entregando ya va implícito algunos versículos ya integrados. Entonces, si vamos poniendo atención, la explicación va a ser breve. Voy leyendo, explico, voy leyendo y explico, y así avanzamos para aprovechar el tiempo. Entonces, la cena del Señor, en la introducción, dice: el Señor Jesucristo dio instrucciones a los apóstoles, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Además dejó la garantía que el Espíritu Santo recordaría todo lo que Él les dijo, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La Biblia nos muestra la ordenanza dada por el Señor, la cena del Señor. Lucas 22:19, la cena del Señor es también llamada Santa Cena, en atención a la solemnidad, y que el participante deberá hacerlo buscando el rostro del Señor y la oportunidad de ser ministrado en su ser integral. La Santa Cena es una ministración hacia la vida del creyente, y en ella lo que buscamos es tener un desarrollo y un crecimiento, donde la Santa Cena está constantemente viniendo a ser una ministración para el empoderamiento de todo creyente en su crecimiento. Entonces, es lo que mirábamos acá en 1 de Pedro 1:17. Ustedes están siendo redimidos, restituidos, salvos de la vana manera de vida heredada de vuestros padres, y que esa redención se hizo con una preciosa sangre, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. Entonces, al ministrar la Santa Cena, usted está siempre recibiendo ese beneficio de que usted es salvo, rescatado de la vana manera de vivir, porque el proceso de salvación y perdón de pecados, Dios ya lo dio, pero la regeneración y la transformación que necesita hacer en cada uno, una de las preciosas armas que Dios usa es la cena del Señor. Entonces, se le llama, sigo leyendo, se le llama cena del Señor al acto de participar de los elementos pan sin levadura y vino fermentado, anunciando la muerte del Señor hasta que Él venga. A la cena del Señor se le ha llamado por los discípulos el partimiento del pan, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión unos con otros, y el partimiento del pan y las oraciones, dice Hechos 2:42. Entonces, la cena del Señor es participar del vino y del pan, un vino fermentado, y así es como se debe participar de un pan sin levadura y un vino fermentado. Y dice Hechos 2:42, perseveraban en un primer nivel, doctrina, los apóstoles. Luego, 2, en la comunión los unos con los otros. 3, en el partimiento del pan. Y 4, en las oraciones. Esas deberían de ser las características de una iglesia actual, apegada a la iglesia del principio. Bueno, si vamos entonces a entrar al tema, revise conmigo el documento para así se identifica y no están perdidos. Ahorita vamos a entrar al desarrollo, que es el antiguo pacto, el Cordero de la Pascua. Luego 2, el nuevo pacto, Jesucristo, el Cordero de Dios. ¿Está conmigo? Página 3, entramos a Dios, es un Dios de pactos, cómo Él desarrolla pactos. Pasamos a la página número 4, entramos lo que es la cena del Señor y los elementos, pan y vino. Luego eso es página 4, pan, página 5, vino,
y pasamos a la página 6, vamos a ver que la Santa Cena es solo para los suyos y como hoy la está dando para la iglesia. Luego, en la página 7, los propósitos de la Santa Cena y página 8, la instrucción en la Cena del Señor. Amén. Entonces, por cuanto el contenido es extenso, yo quiero ir abreviando, pero las primeras 3 páginas, quiero que página 2, página 3 y 4 y 5 sean las principales en esencia de esta mañana para que podamos entenderlo. Quiero que vayamos todos apreciando la lectura y entendiendo. Amén. El desarrollo, página 2. Debemos de entender que Dios ha trabajado con el hombre a través de pactos para establecer su comunión y relación, mostrando su amor y fidelidad. A saber que existe el antiguo pacto hecho con su pueblo Israel y el nuevo pacto con su pueblo, la iglesia, de toda raza, lengua y nación. La esencia de la Santa Cena es tener comunión y relación con Dios. Y Dios lo estableció hace mucho tiempo con el pueblo de Israel, pero hoy lo va a establecer o lo está estableciendo con su iglesia. 1. En el antiguo pacto, el Cordero de la Pascua, Éxodo capítulo 12, del 1 al 28, son las instrucciones del antiguo pacto que el Señor dio a Israel para celebrar la Pascua. En hebreo, el Pasaj, que quiere decir pasar por alto, gozo y alegría. Entonces, usted y yo sabemos que el pueblo de Israel, antes de salir de Egipto, tuvo una noche y se le fue dada la orden de celebrar la Pascua. Y lo hicieron a medianoche, en la noche más oscura. Y había una densa oscuridad y todo el pueblo de Israel en sus casas tuvieron que tomar un cordero y asarlo por fuego, comerlo y con legumbres amargas y pan sin levadura y esperar la orden de salida de Egipto de noche para ser libres de esclavitud. Ahí comienza Dios a presentar lo que es la Pascua como un pacto antiguo de celebración que queda como un acto religioso o no, acto ceremonioso del pueblo de Israel, que todos los años celebran la Pascua recordando la salida del pueblo de Egipto para su libertad de la cautividad. Amén. ¿Vamos bien? Esas instrucciones eran A. Matar un cordero por familia. B. El cordero debería de ser sin defecto. Impregnar parte de la sangre en los postes y dinteles de las puertas de las casas solo la primera vez. Luego, comerlo completamente pasando por el fuego, versículo 10, con pan sin levadura y hierbas amargas. Y debería hacerse con fe, ceñidos los lomos, sandalias en los pies y cayado en la mano. Estas instrucciones enseñaban la actitud que se debía tomar en lo personal y colectivo. Y los participantes de la Pascua fueron bendecidos con la liberación de la esclavitud. Esta fiesta tenía un significado hermoso, el recordatorio de haber sido libres por el Señor con mano poderosa de la esclavitud de Faraón en Egipto. Y cuando mañana te pregunte tu hijo diciendo, ¿qué es esto? La Pascua, Pesaj, le dirás, Jehová nos sacó con mano fuerte de Egipto, de casa de servidumbre. Amén. La Pascua era el pacto que Dios había hecho con el pueblo de Israel, de demostrarles de su libertad de una esclavitud. Pero esta misma dimensión ahora se aplica a nosotros. Este fue el pacto antiguo. Entonces seguimos leyendo. Esta fiesta de la Pascua era una fiesta ordenada para Israel. Guardarás este rito en su tiempo de año en año. Pero ahora la Biblia nos enseña que tenemos un nuevo y mayor pacto con mejores promesas. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un nuevo y mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Y al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer, dice Hebreos 8, 6 al 13. Por ello, la iglesia de Cristo no celebra la Pascua, porque Cristo es la Pascua.
Porque nuestra Pascua es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros, dice 1 Corintios 5:7. Nosotros tenemos que establecer que nosotros estamos en un periodo o en la edad de la gracia y ya no estamos en el periodo de la ley. Para el tiempo de ese pacto antiguo era el periodo de ley y se tenía que cumplir con celebrar una vez al año la Pascua. Pero Cristo que vino y Él dio su vida y derramamiento de sangre, que es el Cordero que en esa noche celebraron para su rescate y salvación, poniendo la sangre en los dinteles y ventanas, y que el ángel de la muerte pasara y ellos fueran salvos de perecer esa noche. Esa misma dimensión ahora se disfruta para nosotros en este tiempo de la gracia, que es poner nuestra fe en el sacrificio en Cristo, que es el Cordero, que da su vida y derramamiento de sangre, y Él se presenta como Cordero. Entonces vamos a ver ahora la similitud que tiene el antiguo pacto, que es sombra, para el nuevo pacto, pero que nosotros como iglesia no celebramos la Pascua. Lamentablemente, hay lugares, iglesias y aún iglesias cristianas que están dando un paso para atrás celebrando la Pascua. Porque aquel que celebra una Pascua formal a la orden de como lo dejó Moisés establecido en Éxodo 12 y cómo se debe de hacer, y lo quieren hacer con esa exactitud, están viniendo y están faltando a la fe o contradiciendo, porque cuando se hizo ese acto estaban esperando la venida de el Cordero de Dios, y era un acto profético para establecer que iba a venir un Cordero, y el Cordero es Cristo. Y Cristo se establece como este Cordero. Entonces, cuando se celebra la Pascua, se sigue contradiciendo como todavía no ha venido el Cordero, porque están matando a un animalito. Pero ya Cristo, habiendo venido y dando su vida por nosotros, ya no tenemos que estar retrocediendo para celebrar una Pascua o sacrificar un animal, sino que Cristo ya hizo ese acto y nos estableció a nosotros en salvación. ¿Vamos bien? Entonces, si leemos en el nuevo pacto, Jesucristo es el Cordero de Dios. Mateo 26, 17 a 29. Así como lo fue en la figura del antiguo pacto, el matar un cordero por familia, ahora lo fue en el nuevo pacto, el matar un cordero por toda la humanidad. Y Cristo fue quien cumplió con todos los requisitos en figura de ese antiguo pacto. Cuando usted vio que decían matar un cordero por familia, ahora mataron a un cordero por redención de toda la humanidad, que es Cristo. B, el cordero debería de ser sin defecto, y así lo fue Cristo. Es esparcida la sangre en los postes y dinteles de las puertas de las casas, y ahora es figura en que cada creyente, de forma figurativa, somos el templo de Dios para su salvación de la muerte. Amén. Página 3, inciso D. Comerlo completamente, pasado por el fuego, con pan y sin levadura y hierbas amargas, ahora tomamos de la Santa Cena del Señor, teniendo este entendimiento, que Cristo bajó a las partes más profundas de la tierra y fue quemado y se hizo cenizas, y fue levantado entretejido de las cenizas y sentado a la diestra del Padre. Y nosotros ahora tenemos ese entendimiento. Debía hacerse con fe, ceñido los lomos, sandalias en los pies y callado en la mano, que ahora es la fe puesta en el sacrificio de Cristo en la cruz del Gólgota, la que nos salva. G, los que participamos somos bendecidos con liberación, pero de la esclavitud del pecado. En aquel tiempo fue libertad de esclavitud de un Egipto, pero ahora para nosotros es libertad de esclavitud de pecado. Amén. Fue en el Nuevo Testamento que el Señor estableció la Santa Cena como recordatorio de su sacrificio por nuestros pecados. Dios prometió a Abraham que se proveería a sí mismo de un cordero. Dios se proveerá de un cordero para el holocausto. Génesis 22:8. Cuando Jesús vino al profeta Juan el Bautista, éste lo identificó. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
Juan 1:29. Y antes de ir a la cruz, el Señor Jesús se reunió con sus discípulos para celebrar la fiesta de la Pascua. Ponga atención. Y ahí incorporó el pan y el vino, estableciendo de esta forma un pacto nuevo, basado en su cuerpo y en su sangre, mostrando los planes de bendición de Dios para su pueblo, la liberación de la esclavitud del pecado a través del sacrificio del Hijo Jesucristo. De donde se dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, Dios, cuando establece la Santa Cena, Él, como judío nacido de linaje, siendo Él del pueblo de Israel, vino a los suyos, pero los suyos le rechazaron. Entonces se vuelve hacia la gentilidad. Pero Él cumple en su última noche celebrar la fiesta de la Pascua. Qué tan obediente Él era, de que Jesús viene y da la orden: vamos a celebrar la Pascua. Y se establece en que Él la celebra tal como es. Pero termina de tomar la Pascua y Él entonces establece la Santa Cena. En esa misma noche hizo la ruptura del pacto antiguo con el pacto nuevo. Esa noche que celebró la Santa Cena con sus discípulos. Primero celebró la Pascua de un cordero asado y comió con hierbas amargas, pan sin levadura y todo. Pero luego que comió la Pascua, Él toma pan y vino y celebra la Santa Cena y establece el nuevo pacto. ¿Vamos bien? Y entonces Jesús en esa noche pudo compararse entonces, como se hacía en el antiguo pacto. La Pascua se hizo en el nuevo pacto. Y Él en esto era para ver la salvación de esclavitud de Egipto, y en esta la salvación de la esclavitud del pecado. Vamos en el 3. Dios es un Dios de pactos, entonces quiere hacer un pacto contigo. A través de la Biblia encontramos que Dios hace pactos con el hombre para bendecirlo. Noé en Génesis 9, del 9 al 15, hace pacto. Abraham en Génesis 17, del 1 al 8, hace pacto. También el hombre hace pactos. Booz y su pariente en Ruth 4:4 al 6 nos habla del pacto que hizo Booz y su pariente. Los pactos eran garantizados con diversas prendas o elementos. En Génesis con Noé fue el arco iris, la circuncisión con Abraham en Génesis 17 y las sandalias con Ruth y su pariente Booz, que es como se hacían los pactos. Entonces Dios para nuestro pacto establece el vino que representa la sangre y el pan que representa su cuerpo. Entonces está diciendo: yo quiero hacer pacto contigo, y para que veas que mi pacto es real, visible, siempre presentarás pan delante de ti y pondrás vino delante de ti. Así como hice con Noé, el día que dije: acabaré con toda carne y todo ser que respira en la tierra, y hizo el diluvio, y solo los que se salvaron en el arca salieron. Y cuando salieron, Dios dice: nunca más volveré a destruir la tierra, haré pacto contigo y mirarás mi arco que sale en las nubes. Y dejó una señal que hasta hoy nos acompaña, que es el arco iris, que lo conocemos, pero es el arco de Dios. Así como fue tan real el pacto con Noé, así está siendo real con nosotros, que dijo: esa noche con sus discípulos establezco el vino y el pan como pacto, y cada vez que lo presenten delante de ustedes, sabrán que yo he hecho pacto con ustedes para sacarlos de la esclavitud del pecado y darles vida eterna. Perdone que me quebrante, pero esa es la esencia. Entonces, cuando te presentas ante la Santa Cena y ves un pan y vino, son los elementos que te dejó como pacto para decir: yo tengo un pacto contigo, yo tengo algo que ver contigo, que yo di mi vida por ti y fui el cordero que esa noche se entregó y murió y fue quemado y fue entretejido entre las cenizas y levantado y sentado a la diestra del Padre. Y te dejo
como muestra de mi pacto contigo, el vino que representa mi sangre y el pan que representa mi cuerpo. Aquí está, amén. Vea, el nuevo pacto, seguimos leyendo, hace cercano al pecador. Este pacto que te entrega el Señor, que es el pan y el vino, te hace cercano a Dios, hace cercano al pecador. Dice, en aquel tiempo estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos de los pactos de la promesa, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Entonces este acto que hacemos de la Santa Cena es el podernos acercar confiadamente con papá, tu Padre, y te acercas. Luego dice, el nuevo pacto da el perdón de pecados y la paz con Dios. Dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Romanos 5 del 1 al 2. Dios está estableciendo que en este pacto te da un perdón de pecados y te reestablece a estar en paz con Él. Sigo leyendo. El nuevo pacto es garantizado por la sangre de Cristo, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien les resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sea en Dios. Este pacto que está haciendo Dios contigo de presentarte pan y vino, lo garantiza con el derramamiento de su sangre. Y no te está poniendo un lingote de oro, no te está poniendo un fardo de dinero o de plata, no te está entregando fichas, no te está entregando nada de eso corruptible. Te está poniendo en este nuevo pacto garantizado la sangre del Cordero de Dios. Amén. Ahí es donde comienza a tener un valor más formal el ver un pan y una copa de vino. Que ya no ves así el pan o el vino, sino Él lo deja establecido como pacto. Entonces, cuando Noé pasó en el arca y sobrevivió el diluvio, y solo él y su familia pasaron y comenzaron a multiplicarse, fueron los Adanes de esa nueva dispensación, y de ellos se pobló otra vez la tierra. Pues Noé, mientras estuvo en vida, pudo presumir: miren el pacto que Dios hizo conmigo. Ese es el pacto que Dios hizo conmigo. Señalaba el arco. Ahora la iglesia tiene que tener ese carácter, decir: ese es el pacto que Dios hizo conmigo. Y lo presume y lo anda enseñando, que un cordero, que es Cristo, bajó y descendió, fue a la cruz, murió, derramó su sangre, bajó a las partes más bajas, se quemó, porque así tenía que ser, consumido, y de las cenizas fue entretejido y subido a las partes más altas, y dio victoria al que cree en Él. Ese es el presumir este evangelio, no una religión, de que sabes que el Cordero de Dios, Cristo, vino a pagar precio de muerte, dando su sangre, perdonar tus pecados y redimirte. Por eso este evangelio debe de tomarse serio. Profesar el evangelio no es andar creyendo que asisto a un lugar bonito, o que asisto a una congregación de muchos amigos y que pasamos momentos muy felices. El evangelio, por eso la Santa Cena representa la esencia del evangelio, que Cristo murió por tus pecados y que te tiene que redarguir y convencer y decir: yo ahí tenía que morir, yo ahí tenía que recibir el juicio, condenación, pero Él te dice: no, hijo, yo voy a morir por ti y te entrego vida eterna. Entonces la felicidad de la salvación es decirle: ¿qué puedo hacer por ti, Señor? No estar: hermanos, por favor, colaboren, pero hermanos, traigan. El que se le revela esa dimensión, que ahí, en eso, está su salvación, que teniendo a bien saber que iba a ser culpado y eternamente condenado,
Ahora es libre de culpa, perdonado de sus pecados y salvo eternamente. Se queda impresionado y dice, esto es la esencia. Por eso Pablo, cuando visita a Corintios, dice, no tuve más. Ustedes saben que yo llegué enfermo, pero mi deseo no fue más que hablar de Cristo y este crucificado. No hablé más de eso. Esa es la esencia del Evangelio. Entonces, no es una religión, no es una banda, no es un credo, no es una tradición, no es cultura, ni historia, ni fábulas, ni cuentos. Es entender la esencia del Evangelio, de salvación. Entonces, cuando tú aceptas, comienzas a tomar el mismo camino de seguir a Cristo. Toma tu cruz y sígueme. Y vuélvete uno que sabe crucificar su carne y morir. Ese es el valor de este evangelio. No es un evangelio barato, es un evangelio que lleva precio y que los que dispuestos están dicen, yo quiero seguirte, Señor. Por eso cuando vemos al príncipe de los profetas, el profeta Isaías, él cuando se habla de su muerte fue aserrado a la mitad y se considera que lo colgaron en una pierna y otra pierna y lo partieron a la mitad. Pablo se cree que murió degollado. Los demás apóstoles perseguidos. Juan, el apóstol del Patmos, se cree que fue metido en una olla de aceite caliente. Solo los valientes toman en serio el evangelio, porque miran la dimensión de la cruz. Pero esa dimensión de cruz revela una dimensión que es un destello de luz impresionante. Que esa sangre derramada en esa cruz redime no solo la tierra, sino todas las cosas que están en el universo. Es una dimensión de gloria. Ahí hay que leer Colosenses. Vamos, sigo porque ya estoy comenzando a predicar y quiero enseñar. Entonces, 5, página número 4, 5, la cena del Señor. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto de mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí, pues todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Sigue vigente ese versículo hasta el día de hoy. Ese versículo tiene hoy, hace temblar la tierra, porque están anunciando hasta que Él venga, porque resucitó. O sea, si Él viene, es que murió, resucitó y Él viene a presentarse vivo con señales indubitables. La Santa Cena fue constituida o establecida por Jesús. La noche que fue traicionado, el Señor Jesús, hombre, habitando, ahí establece en esa noche su nuevo pacto y establece la Santa Cena. Entonces, establece los elementos del pan y el vino. Amén. Los elementos del pan y el vino, cuando muchos discípulos no comprendieron la enseñanza de comer el pan que descendió del cielo, se apartaron. Tiempo después el apóstol Pablo invita a discernir el cuerpo del Señor al tomar el pan y el vino. Y en este acto nosotros participamos simbólicamente, no literalmente, de la carne y la sangre del Señor. Quiero que vaya a Juan 6, 60. Si usted ve en Juan 6, versículo 25 al 59, el Señor habla de que yo soy el pan y el que come de mi carne y bebe de mi sangre tendrá vida. Esa palabra para los religiosos o los que tenían un conocimiento sin revelación, les fue una palabra muy dura. Y entonces seguimos viendo el 60, 6:60, al oír muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Pues, ¿qué? Si vieres al Hijo del Hombre subir a donde está primero, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os hablo son espíritu y vida, pero hay algunos de vosotros que no creen,
porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado el Padre. Desde ese entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Cuando se habla de la sana doctrina, de la cena del Señor, del cuerpo y de la sangre, que es el pan y el vino, y entendemos a profundidad lo que es ahí y que es el fundamento del Evangelio, muchos dejan de creer y muchos se retiran. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaron con él, porque el Evangelio en su esencia tiene un precio alto y que muy pocos están dispuestos a veces a pagar, y lo que quieren es el shuna shuna, chu chu chu, y que no sean confrontados con sus pecados y demostrar que todo hombre y mujer, todos hemos fallado. Entonces, al acercarse a el pacto que Dios estableció contigo, pan y vino, te está retando a examinarte y a tomar serio el asunto, que atreverse a tomar la Santa Cena solo porque soy cristiano o porque es el primer domingo del mes o porque es una tradición, no funciona. Porque cuando tú estudias después de esto, estudia bien el capítulo 6 de Juan, y el Señor se presenta como el pan del cielo bajado y viene a dar vida, pero muchos no pudieron entender esa palabra. Y es que este evangelio es revelado. Si no se te revela Cristo como el único y suficiente Salvador y el plan de salvación que está establecido y representado en esta Santa Cena, vamos a seguir jugando a tradición y a religión. Entonces, ve los elementos, el pan y el vino. Cuando muchos discípulos no comprendieron la enseñanza de comer el pan que descendió del cielo, se apartaron. Tiempo después el apóstol Pablo invita a discernir el cuerpo de Cristo, el pan. El Señor dijo: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Aleluya, es el cordero. En aquel tiempo en la Pascua se celebraba: matemos un cordero para una familia, pero aquí vino a entregar Cristo su vida para salvación del mundo y la humanidad. Entonces, en Juan capítulo 6 habla de su carne, su cuerpo, que es verdadera comida, del griego brosis, comida, alimento. Cuando él dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, enseñaba el simbolismo del acto, que se refiere a la consubstanciación, realidad de Cristo en el acto, no en los elementos. Simboliza la comunión con los hermanos, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Y para estar en él debemos de amarnos unos a los otros. En esta explicación o esto que leí, lo que Dios se quiere establecer es entender que cuando tú tomes esta Santa Cena, estás alimentando tu espíritu, alimentando tu vida. Así como se come el pan en lo natural, este es un alimento espiritual, que cada vez que tú te alimentas de la palabra, estás alimentando espiritualmente. Pero en este pacto que Dios hace, literalmente quiere que tú te alimentes y comas al cordero. Esa noche de esa Pascua, ninguno de los judíos se fue con hoyo en el estómago. Nadie de esos pasó hambre en el desierto. Salieron llenos, satisfechos, siendo libres de Egipto, y comenzaron a tener su travesía de un desierto. Y sabemos que después Dios mandó el maná, que es figura de nuestra dimensión, de primero recibir a Cristo, el Cordero de Salvación, y luego nos da el maná de todos los días, constantemente, que es la palabra. ¿Está entendiendo? En esto es lo mismo que vivimos. Cuando recibimos a Cristo, volvemos a recordar su muerte y su salvación en la Santa Cena, pero luego nos deja seguir corriendo la travesía en el desierto y nos manda el maná de todos los días, que es su palabra. Entonces no te deja con hambre. Nunca sacó a un pueblo hambriento y salir fatigados a un desierto y a ver a desesperados a ver qué sucedía. No, Dios te quiere alimentar. Sigamos leyendo. Cuando se habla de pan, se utiliza el término artos.
Este término se utiliza para mencionar cualquier tipo de pan, leudado o no. Sin embargo, como la noche en que el Señor celebró la última cena con sus discípulos era la noche de la Pascua, entendemos claramente que el pan utilizado en esa cena fue sin levadura. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole: ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Y él dijo: id a la ciudad, a cierto hombre, y decirle: el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Entonces, esa última noche que el Señor estuvo con sus discípulos era la celebración de la Pascua. Siga leyendo. Luego el Señor, cumpliendo con la ley, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Celebró la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura. Además, este hombre que prestó su casa al Señor, a su discipulado, era hebreo, y en estos días en la Pascua era prohibido que un judío tuviera en su casa pan leudado. El Señor entonces manda a celebrar la Pascua y Él come la Pascua esa noche, y esa misma noche cierra el antiguo pacto de la Pascua y abre el nuevo pacto de la sangre y el pan. Dice: 7 días comerás pan sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el 7º será cortado de Israel. La levadura es tipo del pecado. La comunión que la iglesia tiene en el pan es con el cuerpo de Cristo Santo, bien presentado en el pan sin levadura, ya que la levadura es figura del pecado. Así como la serpiente de metal en el desierto no tenía veneno, así Jesús no tenía pecado propio. Por eso el pan presenta al Cristo de la gloria, el pan que descendió del cielo y que nunca pecó. Por lo anterior expuesto, se prefiere practicar la cena del Señor con panes sin levadura, pero como el sustantivo usado en la Biblia es cualquier pan, entonces el inferido que al Señor no le interesa la consistencia, sino los ingredientes del pan, ni los ingredientes del pan, sino la bendición que podemos tomar en el momento en que nos reunimos para anunciar su muerte. El pan, explico, cuando nosotros lo celebremos en Santa Cena, lo que yo deseo es el pan sin levadura, pero también es permitido tomar un pan que tenga levadura, porque cuando usted toma la Santa Cena son elementos que representan la sangre y el cuerpo, pero la esencia principal es que Dios en ti y en mí nos presentemos como pan sin levadura, pan sin pecado, y que nosotros hagamos una introspección de nosotros y nos revisemos y nos presentemos sin pecado para tomar la Santa Cena. Por eso allá en Corintios, que lo vamos a ver más adelante, habla el Señor: examínese cada uno antes de tomar la Santa Cena, porque lo que Dios quiere es ver tu corazón y verte a ti sin levadura, sin pecado. Amén. Vaya. Entonces podemos dejar como fundamento que la Santa Cena, cuando hablemos de los elementos, puede ser un pan con levadura o un pan sin levadura. Yo sugiero que pueda ser, ¿qué mejor? Un pan sin levadura, como un símbolo que representa el cuerpo de Cristo. Amén. Ahora, el vino es fermentado. La sangre, Aima, del Strong 129, es la esencia de la vida, porque la vida de la carne en la sangre está. Estoy en la página 5, hablando del vino fermentado. Y el Señor la presentó como verdadera bebida, posis, bebida representado en el jugo de las uvas o vino. Strong 42:13. Dice: cuando dijo, esto es mi sangre, la cual es derramada para vida, representa la comunión con el Señor, ya que la sangre derramada significa perdón de pecados. Sin derramamiento de sangre no se hace remisión, Hebreos 9:22.
y la paz del hombre para con Dios, por lo cual tenemos entrada al lugar santísimo, donde está el Señor en su trono de gracia. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces, cuando tú tomas la sangre que está representada en el vino, lo que hay es perdón de pecados, reconciliación, paz y libre acceso hasta el lugar santísimo o hasta el trono del Padre. Entonces, si tú ya eres un hijo de Dios y entiendes la dimensión cuando se celebra la Santa Cena, tú ya tienes el libre acceso al trono y puedes tener diálogo, plática con Dios. Amén. Cuando se habla de vino o la expresión fruto de la vida para significar vino, que era una expresión normal, era un vino de una uva fermentado. Y en el abuso del mismo en los ágapes en aquel tiempo precedían a la celebración de la Cena del Señor, donde muchos hasta se embriagaban, porque el comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena y uno tiene hambre y otro se embriaga. Es prueba suficiente para saber que las iglesias de Pablo ministraban la Santa Cena con vino fermentado. Lo que estamos poniendo ahí como explicación es explicar que para que tenga, y lo quiero aseverar así, esto es mío de mi propia autoría, creo que una Santa Cena no tiene el efecto en su totalidad cuando se celebra con un jugo de uva no fermentado o cuando hacen el toqui. Si hacemos fe en el momento en que no puedas tener un vino porque no estará accesible a tu mano, pues celébralo con un toqui. Hablo para los que oigan este audio, aquí en esta región de nuestro país, un toqui es un refresco artificial de polvo instantáneo, de sabor uva. Podemos hacerlo porque lo que confiere es tener fe que representa la sangre, ese jugo de uva, y el pan representa la carne y haces el acto. Pero es necesario que sea con vino. Amén. Vino fermentado. Vaya. Paso a la página número 6. Y vea esto. Ahí se va a gozar de esto. Entonces, ya que ya vimos el pacto antiguo y el pacto nuevo, y que ya vimos la Santa Cena, que es un pacto que Dios hace contigo y te deja los dos elementos, el vino y el pan, ahora vamos a ver para quién lo está haciendo Dios. Es solo para los suyos. En Éxodo 12, 43 y 48 se prohibía que los extranjeros participaran de la Pascua, a menos que se circuncidaran, por lo cual la Pascua era solo para los israelitas. Esa Pascua solo lo celebraban los israelitas. Ese día en que el Señor subió a ese aposento alto, en la casa de ese hombre hebreo, todos los 12 discípulos y Cristo, todos habían sido circuncidados y establecían ser hebreos, israelitas, y se reunían para celebrar la Pascua. Aleluya. Pero el Señor esa noche dice, esto ya no es solo para los israelitas. Esto de esta salvación que hoy celebramos, de aquel día en que Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto y que hoy haremos fiesta. Y diremos, grande es Jehová, grande es Yeshua, que con brazo fuerte y extendido nos sacó de Egipto y nos dio salvación y nos dio tierra prometida en herencia y nos dio salvación. Ese era el motivo de la razón de celebrar la Pascua a Jesús. Pero esa misma noche Él cerraba ese antiguo pacto y le decía, hoy van a experimentar que no solo un pueblo va a celebrar la salvación, sino que un mundo entero de toda raza, lengua y nación dirán, hubo un cordero que fue entregado y fue crucificado y derramado sangre y nos dio salvación y vida eterna. Porque aquí solo presumía un pueblo egoísta de ese evento espectacular y que profetizaba venir un cordero. Pero ahora Él decía, el cordero ya está aquí entre ustedes. Y ahora lo que ustedes vivieron en el antiguo pacto de ver cómo un cordero se asaba en el fuego y se comía y con hierbas, y recordamos que eso nos dio libertad. Hoy entre ustedes está el cordero que viene a cumplir esa profecía y se presenta, y hoy esta noche seré entregado y comenzaré a ser ese cordero
procesado, inmolado, trabajado con derramamiento de sangre y luego quemado, luego hecho cenizas y subido. Esto no lo ven ahorita, pero lo van a comenzar a ver a partir de este momento. Y esa noche fue espectacular, fue una guillotina. Terminó el antiguo pacto e inició el nuevo pacto, donde el Señor dice aquí, y mire, siga leyendo, pero la noche de la institución de la cena del Señor, Jesús con sus discípulos celebró la Pascua, fiesta que correspondía al viejo pacto y al pueblo hebreo. Pablo nos aclara en 1 Corintios 11:25, asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que bebieres en memoria de mí. El término después de haber cenado nos manifiesta que había terminado el ritual de la Pascua, Pesaj, celebrando en la ley. El Señor dice, después de haber cenado. ¿Qué cenó el Señor ahí? Porque después de haber cenado, dice, tomó la copa y el pan. Entonces, cuando dice después de haber cenado, es que Él celebró la Pascua, comió el cordero. Y Él, cuando estaba comiendo el cordero, decía, esto es lo que me va a suceder a mí. ¿Puede verse a Jesús esa noche? Yo soy el que ellos todavía no lo saben, lo están por experimentar, están por comenzar a ver la gloriosa manifestación del Cordero, que viene a ser exactamente lo que un día se hizo esa noche oscura. Y que ese Cordero fue aderezado, comido y después salidos en escape de la esclavitud de trabajo. Pero esta noche es una noche, y apuesto que habrá sido una noche oscura. Y el Cordero dice, aquí estoy. No se han dado cuenta. Esto se les revelará después. Y comenzó a comer el cordero. Y todos le han dicho, ¿por qué llorará Jesús esta noche? Cuando comía el cordero, y todos coman del cordero. El antiguo pacto se está dando ahorita. Pero después de que terminó de haber cenado, sí, todos levanta la copa y dice, esta es mi sangre, que por ustedes va a ser entregado. Y este es el pan, que por ustedes va a ser partido. Y esa noche fue oscura, no la vieron, pero era dimensión de gloria. Porque Él comenzaba a ser el cordero que iba a entregar su carne y su sangre. Y usted se da cuenta, si usted estudia, luego está Judas, lo traiciona, ve, haz lo que tienes que hacer. Y sale corriendo. Y arma todo el relajo. Y Él, después de tomar la Santa Cena, se va al Monte de los Olivos y comienza a cantar los salmos que un día vamos a explicar. Cantaron salmos, es hermoso, cantó salmos. Y luego Él entra en su Getsemaní y sostiene y comienza a derramar sangre. Ahí comenzaron a haber derramamiento. Primer derramamiento de sangre de Cristo es cuando Él, como bebé, María y José lo fueron a presentar y lo tuvieron que circuncidar. Ahí derramó sangre, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Cuando cayeron esas primeras gotitas del bebé Cordero de Dios que fue circuncidado, automáticamente abrió el paréntesis de la gracia y del perdón literal del Cordero de Dios, ya no por corderos que eran una vez al año entregados para que nuestros pecados fueran redimidos, y entregando esas. Ahí el Cordero derramó sangre. Por eso, en su ministerio, podía decirle a ese paralítico que lo bajaron del techo, le dijo a ese paralítico, tus pecados te son perdonados. Y entonces comenzó la murmuración de todos los que rodean. ¿Cómo es que este tiene poder para perdonar pecados? Para que vean que lo primero que ya dije es verdad. Ahora, a ti te digo, levántate. Y se quedaron impresionados. Es que Él ya había derramado su sangre cuando fue bebé. Derramó sangre por su circuncisión. Eso le daba a Él potestad de decir, a este le puedo perdonar sus pecados. Y entonces ese ministerio glorioso fue con ese derramamiento de sangre. Vio sanidades, vio prodigios, libertó, resucitó, echó fuera demonios, porque ya el Cordero había derramado sangre. Ahora venía a derramarla completa,
sin negarse a limitarse, porque lo iba a dar todo. Así es Él. Y entonces comienza esa noche, y luego en ese Getsemaní sale, se levanta y dice: ya, despiértense, la hora ha llegado. Y solo dice eso, entre los escuadrones de los romanos buscando a Cristo. Tremendo. Esa noche se comenzó a dimensionar la gloria de Dios. ¿Está entendiendo? Amén. Vaya conmigo otra vez a eso que estamos leyendo. El término después de haber cenado, el término, o el concepto o el término después de haber cenado, nos manifiesta que había terminado el ritual de la Pascua celebrado en la ley. Y comenzaba la nueva celebración, la cena del Señor, que es la fiesta del nuevo pacto. Por tanto, la Pascua, aunque puede ser una figura de la cena del Señor, no es la misma fiesta. Una era exclusivamente para el pueblo de Israel del viejo pacto, y la otra, la fiesta del nuevo pacto, la iglesia del nuevo pacto. Una celebración que sería una comunión íntima y palpable con su cuerpo y sangre, que te hace ser parte de su cuerpo. A esa dimensión, cuando expliquemos eso, entendiendo los elementos, que Él te hace parte de su cuerpo y te adopta como su hijo, pero después de ser adoptados nos hace parte de su cuerpo. Eso rompe toda estructura de tradición. Por eso el evangelio no es religión, el evangelio es una revelación. Y siga viendo. Entonces, ¿pero entendió eso? Entonces, mire, por tanto, debemos definir que la cena del Señor es una fiesta. Y en dicha fiesta celebramos lo siguiente. 1. Celebramos la victoria del Señor Jesucristo sobre el pecado, la muerte, el diablo, el mundo y todo el reino de las tinieblas. En dicha fiesta celebramos que Cristo nos sustituyó con su sacrificio en la cruz del Gólgota, pagando Él nuestras culpas y pecados. En esta fiesta celebramos el perdón de nuestros pecados y ser hechos hijos de Dios al ser reconciliados por el sacrificio y derramamiento de la sangre del Cordero de Dios en la cruz del Gólgota. En esta fiesta celebramos la resurrección de Cristo de entre los muertos. Cristo está vivo. En esta fiesta celebramos el pronto regreso de Cristo por su iglesia. Maranata, Cristo viene pronto. Y en esta fiesta celebramos la institución del nuevo pacto, que es en su sangre. Celebramos que pronto vendrá para instaurar el reino mesiánico, para entregar por la eternidad el gobierno de la tierra al Padre. Desde esa cena del aposento alto, el Señor cierra un paréntesis y abre la dispensación del nuevo pacto, que es en su sangre. Ajá, sí. Veamos ahí, y me lo salté, va. Entonces, Dios sabe por qué. Vaya ahí donde dice: hoy nuestra Pascua es Jesucristo, y no los ritos del antiguo pacto. Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebramos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de la malicia y la maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. 1 Corintios 5:7. Así es como debemos de entrar a lo que es la Santa Cena, siendo sinceros y hombres de verdad, honestos, diciendo: Señor, perdónanos. ¿Cuántos de los que estamos aquí necesitamos que el Señor nos perdone nuestras faltas, nuestras equivocaciones, nuestros errores? Porque eso es lo que Él busca, que nos presentemos sin levadura, con sinceridad y con verdad. Pero aquel que es arrogante dice: ¿Y yo qué tengo que cambiar? ¿Y yo tengo que cambiar? ¿Acaso yo no voy a cambiar? Está más lejos, se aleja del sacrificio de Cristo. Pero aquel que se arrepiente y viene con corazón arrepentido y dice: reconozco que soy pecador y que solo en tu sangre hay perdón de pecados, y en tu muerte que me diste vida, vuelve a hacerlo, porque necesito una y otra vez. Por eso la Santa Cena no tiene un calendario exacto, no tiene que solo una vez o dos veces, dice las veces que sea necesario. ¿Y quién es el que está más necesitado de hacer esto? Vida en uno, las veces.
Está diciendo cuantas quieras. Y lo que agrega, que sea necesario. Yo no sé cuántos necesiten de esto. Yo necesito, si pudiéramos, cada semana, cada 3 días, Padre, pero con una actitud de acercarnos con verdadera sinceridad y hombres verdaderos sin pecado. Padre, ayúdame. Yo quiero tomar la Santa Cena porque quiero que me limpies, que me purifiques, que me laves, que me renueves, que me transformes, que me regeneres, que cambies mi mente, que cambies mi carácter. Hazme de mí una persona nueva. Cámbiame. Es que eso, así como la oración del nuevo nacimiento. Señor Jesús, te reconozco como mi único y suficiente Salvador. Reconozco que soy pecador y que sin ti no puedo. Entra a mi vida, haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Te lo pido, amén. Esa oración creo que la deberíamos hacer todos los días. Así como la Santa Cena debería ser todos los días. Señor, hazme de nuevo, entra en mí, dame de tu ADN, porque cuando comemos el cordero te estás comiendo literalmente el cordero. En ese tiempo, en el antiguo pacto, se comían el cordero literalmente y no dejaban nada. El que come hoy el pan y el vino, come de este pan de vida que sacia el hambre. Entonces comer Santa Cena es comerse al cordero. Cuando hoy comas el pan y tomes el vino, de verdad, disfrútate al cordero. Amén. Pásese a las 7. Propósitos. El propósito principal de la Santa Cena es recordar de la muerte y resurrección del Señor. No solo la muerte, aleluya, sino la resurrección. Este evangelio habla de un Dios vivo, no un Dios muerto. El alma tiende a olvidar las bondades de Dios. Por lo cual uno de los objetivos de la cena es recordar el sacrificio del Señor en la cruz para mantener viva la esperanza y estar apartados para Él o consagrados. El que celebra la Santa Cena, festeja, Cristo murió, pero al mismo tiempo resucitó, y vuelvo a ser sensible a ese profundo amor que Él mostró muriendo por mí en la cruz, y te hace sensible. Pero los que olvidan, se olvidan del sacrificio que hizo Dios. B, tener vida eterna en sí mismos. Juan 6, 51, 53. Al juzgarnos a nosotros mismos en la Santa Cena, debemos despojarnos de lo que no conviene y desagrada a Dios, y para que Él nos limpie. Cuando comemos la Santa Cena, estamos comiendo a Cristo y su vida, el Zoe que está en nosotros. Entonces, al tomar la Santa Cena, volvemos otra vez a tomar esa dimensión de vida y del Zoe de Dios, pero debemos de juzgarnos antes a sí mismos para despojarnos de toda contaminación. 3, tener comunión con Dios conduce a buscar la limpieza del alma, y si se permanece firme, se tiene vida en Él. Eso es lo que busca la Santa Cena. Ahora, el otro propósito de la Santa Cena es fortalecerse, sanar y tener vida. Eso es lo que usted va a tener con la Santa Cena. Las consecuencias de no tomar la cena en la comprensión y actitud espiritual adecuada son debilidad, enfermedad espiritual y física, y hasta la muerte física. Por ello, al participar de la cena como agrada al Señor, debería de ser lo contrario. Recibiríamos fortaleza, sanidad espiritual, física y vida física adicional de una vida. Entonces, aquellos que tomaban la Santa Cena sin discernir y en pecado, se debilitaban, se enfermaban. Pero nosotros, si estamos en el orden, vamos a recibir vida, fortaleza y sanidad. Luego, el otro propósito, tomar su imagen. La sangre contiene la genética. Esta es la razón por la que los hijos se parecen a los padres. Cuando participamos de la sangre, estamos introduciendo la genética divina en nuestra vida para despojarnos del viejo hombre viciado y así tomar la imagen del nuevo hombre lleno de vida, hasta llegar a la estatura del varón perfecto, nuestro Señor Jesucristo. Penúltimo, no ser juzgados con el mundo. Al hacer uso del juicio personal, guiados por el Espíritu Santo, somos redarguidos del pecado, lo que nos conduce al arrepentimiento y a estar en la voluntad de Dios. Cuando nos juzgamos a nosotros mismos y reconocemos nuestro pecado, que el Espíritu Santo redarguye y convence de pecado, procedemos al arrepentimiento. Y esa es una de las fortalezas de
la Santa Cena, y que estaba explicando al inicio, que la Santa Cena representa o es el principal símbolo que representa todo el Evangelio, y que todo cristiano que profesa el Evangelio debería de estar de continuo en un proceso de arrepentimiento y convertimiento y tener una vida guiada en la voluntad de Dios, porque en la esencia del Evangelio es reconocer que hubo alguien que pagó el precio por ti y que volver a fallar es como traicionar ese esfuerzo, y que entonces dices: no, Señor, ya no quiero fallar, ya no quiero seguir pecando, yo quiero que me cambies. Y entras a una dimensión de mantener tu vida alineada todo el tiempo en arrepentimiento y convertimiento. Luego, el último, mantener el poder de la salvación. Es una oportunidad para gozar de la misericordia de Dios, para restauración, por lo que debemos participar unánimes. Las instrucciones de la Cena del Señor. 1. La Cena del Señor lo hacemos en su memoria. Si usted quiere a Jesús, que es su Salvador, y Él le dejó dicho: hijo, yo quiero que hagas esto en mi memoria. Si tú le amas, lo harías en memoria. Si cuando parte un ser querido y antes de irse deja palabras dichas, yo quisiera que siempre en memoria mía hagan esto. Y los seres queridos entierran a su ser y se va y cumplen aquello que dejó dicho. ¿Cuánto más Cristo? Aleluya, amén. Dice: en su memoria no debemos acercarnos a su mesa como un rito, sino en memoria de su sacrificio y en su honor, anunciando que a través de su muerte Él pagó la deuda del pecado pasado, presente y con la expectativa futura hasta que Él venga. Es decir, lleva implícito el anuncio de su resurrección y retorno, porque Él vive. Produce gozo y alegría a los que han alcanzado el perdón de pecados. Eso es así como nos tenemos que sentar este mediodía a la mesa, haciéndole honor al sacrificio que Él hizo, anunciando que a través de su muerte Él pagó nuestros pecados, pasados, presentes y futuros, hasta que Él venga. Maranata. Discernir el cuerpo del Señor, ese es otro propósito porque nos sentamos al tomar la Santa Cena. El distinguir que lo que se hace no solamente es una ceremonia física, sino un acto con un alto contenido espiritual. Es la sustancia del pan que representa el cuerpo de Cristo. Al entender que es su cuerpo, Él llevó el castigo de nuestra paz, que fue herido por nuestras transgresiones y que por sus llagas fuimos curados. También es amar al hermano como Él nos ama, para no ser culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Cuando tú recibes el amor de Dios en la Santa Cena, que es su cuerpo y su sangre, tiene que proyectarse ese amor hacia tus hermanos. Tú tienes que amar a tu hermano o a tu hermana en una dimensión de gloria a tal grado como Cristo te amó a ti, que es donde cuando se llegue a experimentar ese amor perfecto del vínculo del amor en Cristo, de la iglesia, hermanos darán la vida por otros, hermanos defenderán a sus hermanos, cuidarán, nos estaremos custodiando, nos preocuparemos de tal dimensión, porque amarás como fuiste amado. Y si Él te amó hasta la muerte, tú amarás a los demás. Y ahí es donde se comienza a hacer: amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, vertical, y después amarás a tu prójimo como a ti mismo, horizontal. Y en estas dos dimensiones cumples toda la ley. Amén. Participar dignamente, no se habla de ser perfectos para participar. De una vez que le quede claro, todos los que hoy nos vamos a sentar a esta mesa no somos perfectos. No se habla de ser perfectos para participar. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo afuera lloró amargamente. Puede imaginarse a Pedro, bien que me lo dijo, que iba a fallar. Y cuando se encuentra a Jesús por un Cristo resucitado, dice: Pedro, ¿me amas? Sí, Señor. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor. Pedro, ¿me amas? Tú sabes que te amo. Pero le da oportunidad para que vaya y haga la obra. Dice: ve y apacienta mis ovejas. No nos va a encontrar el Señor siendo
perfectos, nos encuentra a veces siendo imperfectos y siendo débiles, pero Él te dice, aquí estoy. Entonces, ¿por qué nos vamos a acercar entonces a la mesa? Vamos a buscar la perfección en Él. Por eso es que nos vamos. Sino el buscar la perfección en Él es la oportunidad de juzgarnos a nosotros mismos poniéndonos a cuentas con Dios. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así el pan y beba de la copa. No guiados por el alma, porque ésta tiene un autojustificarse, sino por medio del Espíritu Santo, el cual nos guía a toda verdad. Participar dignamente es reconocer nuestra condición de debilidad y pedirle ayuda para evitar ser juzgados con el mundo y no ser acusados por el diablo. Y luego dice en el siguiente, no por ritualismo. Cuando no se discierne el cuerpo del Señor, se practica como una ceremonia, lo cual no se debe de hacer porque ha sido advertido específicamente por el Señor a través del apóstol Pablo. El que entendió, entendió. Hoy ya no te vas a poder tomar esa Santa Cena solo así como... Hoy vas a hacer meditar y una reflexión clara de lo que delante de ti hay y de lo que sucedió ahí y de los acontecimientos que se dio ahí y de los beneficios gloriosos dimensionales que puedes recibir, pero solo los puedes recibir en un intercambio de un corazón contrito y humillado, arrepentido, pidiendo misericordia, como la mujer del flujo de sangre extendía su mano y decía, si tan solo tocar su borde de su manto, seré sano. Así se entra a esa dimensión. Y entonces fluye una dimensión de gloria que esa mujer volvió a tener color, sus chapas, hasta gordita se puso, porque llevaba 12 años así. Y mientras iba con los médicos, peor le iba. Y si tenemos 2,5 litros de sangre, o 3, creo yo, si no estoy mal, que ahí lo averigüen los médicos. Y llevaba 12 años teniendo flujo de sangre. Esa mujer de seguro tenía 1,5 litros, era flaquita, anémica, así, temblorosa. Y cuando la regresa en vida y todos la ven y dice, hija, tu fe te ha salvado. Y es poner la fe en este sacrificio y entrar humillado, decir, oh Señor, yo padezco de esta enfermedad, padezco de este vicio, padezco de este pecado, padezco de esta área. Siempre ha sido esto mi carácter, mi mente, Padre, sálvame. Cambia mi genética y cambia este viejo hombre por la nueva naturaleza. Y Dios, esas dimensiones de gloria. Y la periodicidad. La Biblia no indica las veces que se deba de participar, ni mínimo ni máximo. Sin embargo, indica que se debe de hacer constantemente la cena del Señor. Es un banquete, es una fiesta de liberación y bendición preparada para el pueblo de Dios, para ponernos a cuentas, buscar la comunión con Él. Por tanto, debemos participar solemnemente y a la vez gozosos de que se nos haya dado la oportunidad de recibir la bendición por medio del sacrificio del Señor en la cruz del Gólgota. Gloria a Dios. Entonces, dice, las veces que sea necesario, las veces, cuántas veces, pero lo que hace que esas veces se repitan sea lo necesario. No sé cuánto necesario sea Cristo en tu vida. Unos lo desprecian, yo, Cristo, hasta lo escupen y lo traicionan como Judas, que se perdió esa noche de disfrutar, de comer. Qué dichosos habrán sido esos primeros discípulos que aperturaron la cena del Señor. Se abría la dispensación del nuevo pacto y por primera vez, y dada de la mano del Cordero, dimensión de gloria. Y dice, y yo no gustaré de esta copa otra vez, sino hasta mi venida. Y sabes, pronto Él te va a decir, toma de mi copa y toma de ella. Porque dice, no volveré a disgustar de esta copa y de este vino, sino hasta que regrese. Quiere decir que Él va a venir a celebrar contigo y te va a decir, hija, hijo, lo que practicaste en mi memoria y anunciando mi regreso, vengo a premiarte, te doy de mi pan. Yo no sé qué dimensión va a ser, si directamente es el vino o el pan, o será una dimensión de gloria. Y te da y participa, y eso de participar te va a hacer
uno con Él. Participa y hazte uno conmigo. Entra en el gozo de tu Señor. Y después comienza el baile. La. Por eso Abraham, Isaac subiendo a uno de los montes de la tierra de Moriah. Y dice, Él se proveerá el cordero. Y veo a Isaac temeroso, viendo a su papá, este está loco, me va a matar. Y yo estoy loco, lo voy a matar. Pero algo tiene que suceder. Y cuando ya va, desaparece el cordero. Ponen al cordero. Y cuando ven que el cordero comienza a quemarse y salen esas chispas, y sale el humo. Abraham, Isaac, dicen, ahí deberíamos estar. Pero yo no. El Señor se proveó el cordero. Y hacían fiesta. Puedes verte a un Abraham y a un Isaac felices. La. Cordero fue proveído. Cordero fue proveído. El Padre ha dado a su Hijo. Y una danza. Esa dimensión. Por eso, danzar en el Evangelio es revelado. Aplaudir, chiflar, gritar, postrarse, llorar, quebrarse. Por eso yo me quiebro con la predicación, porque a mí me está destruyendo el corazón. Porque es revelado. Si no es religión, basura, creencias míticas, religiosas y tradiciones, cultura del abuelo. Pero cuando se revela la sangre del cordero y la carne de su cuerpo molido, sufriendo, sosteniéndose para dar su vida por salvarte, eso tiene un precio que te vuelves a enamorar de Él. Y vuelves a querer hacer lo mismo. Estás dispuesto a pagar, dormir, pasar penas, porque solo de los valientes es el reino de Dios, de los que lo arrebatan. Solo. Por eso este evangelio lleva sufrimiento, lleva preso. Ahora se predica un evangelio barato. Pase 2 por 1, llévelo, entra usted y su familia. Y no es así, el evangelio es individual. Tu salvación es con Cristo y tu relación es con Cristo y tu revelación. Después amor y después dices, hola, si el Señor esa noche, después de levantar la copa, inaugura el nuevo pacto. Sabía que se estaba comiendo el cordero, viendo que eso le iba a suceder. Sale de Getsemaní, llora. Oh, cómo no voy a tener yo mi Getsemaní. Señor, ya no se haga mi voluntad, sino hágase la tuya. Ya no quiero yo mi vida, quiero la tuya. Ya no más yo vivir en mí, sino el vivir en mí es Cristo. Quiero lo tuyo. Y ahí comienza. Ahí se rompe tradiciones, culturas, horarios. Tú puedes orar en la mañana, en la tarde. El velo se rasgó de abajo hacia arriba. Libre acceso al trono de la gracia. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Lucha. Entonces, hemos compartido la palabra y quiero que cierres tus ojos. Y después vamos a tener una alabanza y compartimos la Santa Cena. Y yo quiero todavía seguir porque sé que este audio, los que estén, hay tiempo para que corras donde estés. Pon un pan delante de ti, pon un vino delante de ti. Que es el pacto que ha hecho con Dios. Así como a Noé le dio un arco iris. Y a Abraham le dijo, pondré señal en tu cuerpo, será la circuncisión. Hoy la iglesia de este tiempo, delante de ella, tiene los elementos que representan el pacto que Dios hizo. Pan y vino. Pero hoy te digo, como dice 1 Corintios 11, examínese cada uno pues y disciernan el cuerpo de Cristo. No sea que tomando indignamente la Santa Cena, el cuerpo de Cristo, sea es que tomes para sí condenación, muerte y debilidad. Porque esto es un acto como una espada de 2 filos. Así como la palabra de Dios es una espada de 2 filos, así es la Santa Cena. Que el que corre y toma la Santa Cena sin saberla discernir, solo acarrea juicio y condenación. Pero aquel que discierne el cuerpo de Cristo y se humilla y pide misericordia y reconoce que ahí está representado el sacrificio que Dios hizo para perdón de pecados, va a poder beneficiarse de que se le otorgue lo que Dios logró hacer en la cruz del Calvario. Una dimensión de gloria, sanidad, libertad,
prodigio, maravillas, señales, portentos, poder, liberación, sanidad, transformación, cambio. Hoy comenzarás a nutrirte de esa potencia, de esa vida, del Zoe de Dios. Por eso Él dice: yo soy el pan de vida, el que come de este pan no tendrá hambre nunca más. Sáciate del Cordero, cómetelo. Y dice ahí en Éxodo capítulo 14: no dejen nada, no seas melindroso, cómete todo el Cordero. Y ahora el Cordero en su representación es esta palabra: no dejes nada de esta palabra, cómete al Cordero. Desde Génesis hasta Apocalipsis, deleítate comiéndote al Cordero. Y Él te va a comenzar a demostrar la de su gloria operando en ti, el poder actuando en ti. Porque así como Él murió, resucitó. Y Él dice: y así como el poder que operó en Cristo Jesús, que le levantó de los muertos, así operará en vosotros. El poder supereminente de la grandeza del poder de Dios, obrando, haciéndote un vencedor en esas áreas donde estás débil, en esas áreas, en esos momentos, en esos crisis, en esos momentos álgidos, difíciles de tu vida. Él se quiere glorificar, porque para eso vino el Cordero de Dios, para demostrarle a todo hombre y a toda mujer que por sus propias fuerzas no podrá, pero a través de las fuerzas que Él hizo sosteniéndose en la cruz del Calvario y muriendo, por esas fuerzas sí se podrá. Porque no es lo que tú puedas hacer, sino lo que Dios puede hacer a través de ti. Y hoy el Señor quiere que corras a Él y dile: Señor, yo quiero ser en ti el hombre y la mujer realizada. Yo quiero ser el empresario o empresaria. Yo quiero ser la madre o padre. Yo quiero ser el matrimonio o familia ejemplar, porque es en ti que se puede todo, Señor. Todo. Yo quiero tener en ti libertad financiera, en ti sanidad, en ti libertad, en ti gozo, alegría, paz, placer, deleite, gozo. Porque eso es lo que tú entregaste. Tú te quedaste con el odio, el rencor, te quedaste con el abucheo, te quedaste con la afrenta, te quedaste con los escupitajos, te quedaste con las afometadas, te quedaste con el dolor, la pena, la enfermedad, el cáncer. Te quedaste con el vicio, te quedaste, y a cambio nos diste paz, gozo, sabor, disfrutar, caricias, besos, placer, deleite, libertad, conquista, victoria. Pero hoy, Señor, entonces, haznos entender y revelar esto a nuestras vidas, para ya no caer en religión. Te pedimos, Padre, si caímos en rituales, en tradiciones, en costumbres, queremos, Señor, comenzar de nuevo y hacer pacto contigo, porque tú lo has hecho con nosotros, pero nosotros nos tenemos que comprometer que al tomar esta santa cena vivamos una vida digna como a ti te agrada, y que corramos hacia ti, Señor. Aleluya. Te invitaría esta mañana. Buscamos y socorremos nuestras vidas. ¿Qué Dios como tú, que perdonas la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuviste para siempre tu enojo, porque te deleitas en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Hoy, Señor, todos hemos tomado un momento para juzgarnos y reconocer, Señor, que hemos pecado, que hemos fallado, pero que solo en tu sangre hay perdón de pecados. Y hoy nos acercamos, Padre, a tomar la cena del Señor. Venimos hoy, Señor, a recibir el nuevo pacto que es en tu sangre. Y queremos esta noche volver a tomar, Señor, un nuevo caminar de nuestra vida y renovar votos contigo. Y así como tú te comprometiste hasta la muerte por nosotros, nosotros podamos tener, Padre, un compromiso formal contigo,
que si es necesario llegar hasta dar la vida por ti, también, correspondiendo de la misma manera el amor con el que tú nos has amado. Señor, ayúdanos a tener entendimiento y revelación de este precioso Evangelio que está ahorita aquí delante de nosotros, revelándose con la muerte, resurrección de Cristo. Entonces yo quiero pasar a ministrar la Santa Cena, pero el Señor me decía que hiciéramos un acto y lo quiero hacer. Y para los que estén en casa o donde estén, puedan hacerlo también. Se dispuso hoy la mesa y lo que Dios quiere es invitarte a la mesa a tomar la Santa Cena. Para los que están viendo el audio y vayan a hacer es, el Señor puso que veamos la mesa servida, venga. Él está ahí y te dice, ven a mi mesa que está servida. Entonces Él te está invitando a tomar la cena del Señor y que cada quien pase, tanto con respeto y humildad, pero tan alegre porque te dice, así como te estoy invitando hoy a tomar de mi mesa, lo haremos juntos un día allá en el cielo y te dejaré comer de esta mesa que está servida para ti. Entonces nos retiramos un momento y aprecia esa mesa, está servida, ahí están los elementos y te dice, ven al aposento alto, ven conmigo, cómeme, disfruta de mi presencia, disfrútame a mí, deleítate en mí. Entonces este es un aposento alto y gracias a Dios la iglesia está en un segundo nivel, estamos en alto. El Señor te dice, ven a mi mesa. Entonces tome libertad, camina al encuentro con Él. No vas a encontrar ahí un pastor humano, vas a encontrarte con el pastor de pastores. Entonces pasemos, disfrutemos de esta cena, cada quien pase despacio a su lugar. Y se sienta, porque sentados vamos a comer. Porque cuando le invitan a comer y le dicen, siéntese, tome su lugar. Y entonces quiero leer el versículo de Primera de Corintios. Siga con ese ambiente, siga con ese sentir. Usted se puede ver ya ese día cuando esté con Él sentado en gloria. Si tú y yo seguimos esta recta y esta actitud, así vamos a llegar a sentarnos con Él. Entonces dice la palabra de Dios en 1 Corintios 11:23, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Tome el pan. Padre, bendecimos este pan que representa tu cuerpo. Y te damos gracias porque hoy nos invitas a disfrutar de la cena donde tú eres el Cordero. Hoy, Señor, disfrutamos de este pan que es tu carne y lo hacemos en memoria de ti, de lo que tú sufriste en esa cruz, como fue molido, como fue golpeado. Gracias, Señor. Y mientras tú tomas el pan, cuando lo mastiques, piensa en lo que Él fue procesado. Participemos del pan. Amén.
Y asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Tome la copa. Padre, gracias por este vino que representa tu sangre. Y en ella disfrutamos del perdón de pecados, por el derramamiento de tu sangre. Hoy, Señor, la tomamos y hacemos de nosotros este nuevo pacto y renovamos votos contigo para ser hijos de tu complacencia, hijos que te agrademos y vivamos conforme a tu voluntad. Señor, santifica este vino. Amén, amén. Participemos del vino. Señor, gracias por darnos el privilegio de disfrutar, estar en tu mesa. Gracias. Gracias, Señor, por tu amor. Pero ahora que entre a nosotros ese vino y que se vuelva en gozo, porque recibimos, Señor, todos los beneficios y todo lo que tú entregaste en esa cruz, y recibimos toda tu bendición y hacemos fiesta porque has triunfado sobre la muerte, has triunfado sobre el pecado, has triunfado sobre el mundo, has triunfado, Señor, has vencido, y eso tú nos lo estás entregando, Padre. Que este vino y este pan en nosotros nos sustente con gozo, con alegría, para tener esta jornada de regreso a la casa del Padre con gran gozo y alegría. Y regresarán danzando, cantando, dando voces de alegría, porque vamos de regreso a la casa del Padre. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Aleluya, sea tu nombre engrandecido. Gracias por la palabra, por lo que hoy has enseñado y nos has instruido. Que sea sellada tu palabra en los corazones de cada uno de nosotros, en el nombre poderoso de Jesús. Aleluya. Si deseas obtener el documento de la enseñanza de hoy titulada El nuevo pacto en mi sangre, pídelo por PDF al WhatsApp Me Gozo Ministerios 502 3652 2471. Te lo enviaremos con gusto.